Una de las cosas que vale la pena que reflexionemos hoy en la tarde es de que la mayoría de las iglesias, incluyendo la nuestra, siempre deseamos crecer. Y es normal que así sea. En el caso de nuestra iglesia, damos gracias porque ha habido cierto tipo de crecimiento. La iglesia que está respaldada por nosotros espiritualmente en Mocoa ya es una iglesia independiente, autosostenida y con un pastor ordenado y miembro de la Asociación de Pastores. El pastor, a ver si se acuerdan, Alberto Real, exactamente. Está establecida la iglesia, funciona administrativamente sola. O sea, se ha cumplido la misión ahí. Ya es una iglesia, no es una misión. Y la iglesia de Mocoa se responsabilizó de enviar un misionero de Mocoa a Pasto. Él ya está 2 años en Pasto, retomó cierto trabajo que habíamos hecho nosotros, aumentó con el trabajo de él y ya está en proyecto una iglesia en Pasto, que también estamos de alguna manera apoyando y en relación. Popayán ya está con los pantalones largos puestos. Ya tiene su personería jurídica, la iglesia de Popayán. El acta oficial de la personería ya la recibe en un par de meses. Se extendió en los últimos 3 años, pudimos abrir en Timbío, a más o menos a media hora de Popayán, una iglesia que está a cargo de una ingeniero cristiana muy antigua, discípula de Eugenia cuando nosotros estábamos allá, y ya está funcionando la iglesia en Timbío. Por lo tanto, Popayán va a quedar como una iglesia administrativamente autónoma, autosostenida y haciendo sus propios planes y en relación con nosotros, como siempre. Bogotá es una iglesia que ya tiene su personería jurídica, autosostenida, autónoma. Su pastora terminó todos sus estudios teológicos, incluso está siendo profesora en una universidad cristiana en Bogotá, Elena Molina. Entonces vemos que poco a poco la tarea se va cumpliendo. Y en cierto sentido tenemos 2 centros de misión en este momento. Uno es Tuluá y el otro es el norte, aquí en Cali. Ahora, no podemos negar que Dios ha permitido que en vez de sumar hayamos multiplicado. Y es lo que está más en consonancia con lo que la Biblia nos enseña. La Biblia siempre habla de multiplicación más que de suma. Y en este sentido se va alcanzando mucho más. Y en este año ahora, visualizando lo que queremos hacer, cuál debe ser la visión de la iglesia. La iglesia debe visualizar lo que nosotros llamamos avivamiento. Pero ¿qué es un avivamiento? Porque de pronto nosotros relacionamos avivamiento con entusiasmo. Pensamos que avivamiento es oraciones de una semana, cantar fuertemente, levantar los brazos, danzar o hacer 40 días de ayuno. Eso es parte, indudablemente. Pero ¿qué es el avivamiento? ¿Cómo vienen los avivamientos? La palabra avivamiento significa ese fuego que está sin arder totalmente, algo sucede para que ese fuego arda mucho más. Avivamiento es reavivar, como echar más gasolina para que la llama sea más alta.
Estuvimos hace ya 2 años en una conferencia con el pastor William, que en cierto tiempo fue su director del Seminario Bautista y ahora tiene un ministerio de educación cristiana. Y él hablaba en una reunión de pastores sobre la historia de los avivamientos. Y él decía que aparte del avivamiento en el primer siglo, que fue Pentecostés, y cambió prácticamente el mundo de su tiempo en el primer siglo, los avivamientos verdaderos que han habido después de la Reforma, que fue un avivamiento, siglo XVI, XVII, no han habido más de 2 o 3 en lo que realmente es un avivamiento. Y él explicaba con mucha razón que un avivamiento que Dios coloca en la iglesia no solamente impacta a la iglesia. No es la iglesia que se vuelve más entusiasta, no, sino que el avivamiento impacta a la iglesia y como consecuencia impacta a las familias. Al impactar las familias, impacta a la sociedad. Y al impactar la sociedad, comenzamos a ver que valores cristianos comienzan a producir su efecto en la sociedad. Y él decía entonces, no hemos tenido últimamente verdaderos avivamientos porque solo han entusiasmado a la iglesia, pero no han tocado la sociedad. Como sí lo hicieron 2 avivamientos. Uno en Escocia, que cambió radicalmente la visión del país. Otro en Inglaterra, que logró que prácticamente miles de ciudadanos firmaran una carta para acabar con la esclavitud y pidiendo que cesaran las colonias. Pero si miramos Inglaterra ahora, como que eso disminuyó. Y el otro en Estados Unidos, con los inicios de Estados Unidos, en que el país fue prácticamente consagrado a la Biblia. Y trajo unos cambios tremendos y de allí se influyó en toda América Latina. Entonces decía el pastor William, con mucha razón, hoy estamos necesitando un avivamiento en la iglesia. ¿Cómo se produce el avivamiento? Mirando la Biblia, de pronto nos vamos a llevar una sorpresa en cuanto a qué es lo que produce un avivamiento. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas 17, 6 al 12. Segunda de Crónicas 17, 6 al 12. Dice allí: y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Estamos leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 17, del versículo 6 en adelante. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al 3er año de su reinado, envió sus príncipes, Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Jehová, y con ellos a los levitas, Semaías, Netaías, Zebadías, Asael, Semiramor, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadanías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Jorán. Fijémonos bien. Este es el rey Josafat, un rey que encuentra el pueblo en decaimiento.
El pueblo incluso ha caído en idolatría. Y él va a comenzar un avivamiento. ¿Y cómo lo comienza? Fíjense el versículo 3. Veamos qué empujó esto. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Qué pasó? El rey Josafat dijo, hay que volver a los primeros caminos. Hay que volver a las raíces de cómo las cosas se han hecho y cómo las cosas han resultado. Y cuando dice aquí, los caminos de David su padre, se está refiriendo a la sujeción final de David a los preceptos de Dios en la ley. Y él comienza a producir algo en su reinado. Lo primero, quita la idolatría. Destruye los lugares altos. Destruye las imágenes. Y le está mandando el mensaje al pueblo. ¿Queremos cambio? ¿Queremos prosperidad? ¿Queremos un mejor país? ¿Queremos una mejor situación? ¿Queremos mejores familias? Hay que hacer lo que Dios dice. En otras palabras, volvió a la palabra de Dios. Volvió a la palabra de Dios. Y no solo vuelve él. Toma sus asistentes, sus ayudantes, sus príncipes, los sacerdotes, los rabinos. ¿Y qué hace con ellos? Versículo 9. Los manda a enseñar la ley por todo lo que estaba bajo su autoridad. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El rey dijo, hay que volver al libro, hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver a la ley. Si Moisés nos enseñó que si nos guiábamos por la ley, hiciéramos obediente a la ley de Dios, seríamos bendecidos, es lo que tenemos que hacer. Y Josafat comienza con esta tarea. Y miren el resultado. Versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Qué produjo ese avivamiento? Volver a la Escritura, volver a la palabra de Dios. Y Josafat dijo, tenemos que leer, tenemos que creer y tenemos que enseñar. En otras palabras, este es uno de los tantos ejemplos. Lo que produce el avivamiento, lo que produce impacto en la iglesia y fuera de la iglesia, es cuando cada miembro vuelve a sumergirse en la palabra de Dios y la toma como la norma de su vida. Eso es lo que trae el avivamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios produce vida eterna. Y la palabra de Dios y la sujeción a la palabra de Dios, en cierto sentido, como que obliga a Dios a moverse en favor y en respaldo de quien obedece su palabra. En otras palabras, podemos estar orando un año y podemos estar ayunando un año, pero si no recuperamos la palabra de Dios y caminamos en ella en obediencia, no pasará nada. Así pasó con el gran avivamiento, la gran reforma de este rey llamado Josafat. Lo mismo pasó en el caso de Josué.
Josué 1, 7 al 8. Josué se enfrenta a una tremenda tarea. Tiene que conquistar la tierra prometida. Tiene que hacer del pueblo una nación. Ya no los caminantes del desierto. Ahora tiene que hacerlos una nación. Tiene que mantener al pueblo en lo que Moisés había enseñado. No era tarea fácil. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Le dijo simplemente: este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Quieres conquistar? Obedece mi palabra. ¿Quieres levantar este pueblo como nación? Obedece mi palabra. Pero no solamente obedécela, coloca en su puesto los rabinos y los que tienen que enseñar la palabra al pueblo. A veces nosotros admiramos el pueblo de Israel, cómo ha resistido tanto con el paso del tiempo. Es un pueblo que, si lo miramos desde la frialdad de la observación analítica, es un pueblo que tendría que haber desaparecido. ¿Quién lo ha mantenido? Cada judío, al cumplir los 12 años de edad, ya ha pasado por todo el Pentateuco, por los 5 primeros libros de la Biblia. Ya ha entendido que tiene que caminar en esos principios. Ha entendido que esa es la base de su prosperidad y de su seguridad. Es justamente lo que Netanyahu está hoy exigiendo fuertemente en Israel, el que el libro de la ley vuelva a ser un libro para obedecer. Y ustedes han visto la firmeza de Netanyahu en defender a Israel. Lo invitaron a Estados Unidos a que hablara en el Congreso de Estados Unidos. Y Netanyahu, ¿qué dijo? No voy. Como haciendo una ecuación, dijo Netanyahu: si mis amigos son amigos de mis enemigos, yo no voy allá. Dicen que él es muy ortodoxo. ¿Por qué? Está prendido de la ley. Y es lo que Dios le dice a Josué. ¿Quieres un pueblo sano, vibrante, próspero? No te apartes del libro de la ley. En otras palabras, el avivamiento, el cambio en la vida, el éxito en la vida del cristiano también tiene que ver con eso. Sujeción a la palabra de Dios. La leo, la creo, la comunico, la enseño. Lo mismo encontramos, por ejemplo, en el caso del rey Josías. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34, 18 al 33. Estamos ahí en Segunda de Crónicas, pero nos pasamos ahora al capítulo 34. Capítulo 34. Y allí busquemos los versículos 18 al 33. Dice así. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice así. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo:
andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Imagínense, el libro de la ley está como perdido. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salom, hijo de Tieba, hijo de Jarchas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón, al rey, que os has enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado, y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de su mano. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero note ahora lo que dice este versículo. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Qué pasó aquí? Otra vez el pueblo en crisis. El libro de la ley abandonado, guardado. Y alguien toma el libro y se lo lleva al rey, el libro de la ley, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y se los comienza a leer. ¿Y cómo reacciona el rey al leer? Este es el punto importante de otro elemento que da comienzo al avivamiento. A veces nosotros podemos ponernos delante de Dios y decir: Señor, permíteme descubrir en qué he fallado. Claro, y yo me siento, hago una introspección, me examino y de pronto no me encuentro nada. Si yo me examino a mí mismo, me voy a encontrar muy bien. Y si hay algo malo, lo pondré en los hombros de otro. No sé usted, yo haría eso. Incluso diría: estoy mejor que los demás. Pero la introspección no sirve. La introspección no sirve en la vida cristiana para examinar nuestra vida. Lo que hay que hacer es ponernos frente al espejo, que es la palabra de Dios, y ella nos dirá qué es lo que sucede en nuestra vida. Eso hizo el rey. El rey dijo: ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mi vida, acerca del reinado, acerca de cómo está el pueblo? Y cuando él se da cuenta de lo que Dios dice, rompe sus vestidos, era un acto de humillación, llora, cae de rodillas, reconoce y simplemente dice: Dios tiene toda la razón. Pero él no se quedó en el reconocimiento. Llama otra vez sus asistentes, rabinos, etcétera. Mire, vayan, consulten. Hemos dejado de lado incluso los profetas. No hemos hecho consulta a Dios.
Pregunten qué va a pasar. Y cuando la profeta Hulda escucha lo que ha pasado, de parte de Dios que manda decir: Rey, lo que has hecho ha sido oído por el Señor. Aquí van a haber muchos problemas a futuro, pero Dios hará un avivamiento mientras tú seas el rey. Nosotros estamos viviendo, por ejemplo, ahora a nivel mundial, una situación de las más críticas que el mundo nunca ha conocido. Y crítica en todo sentido. A nivel climático estamos al borde de una catástrofe, tal como lo planteó el presidente Obama en su discurso, y hasta los republicanos lo aplaudieron porque lo que dijo es cierto, no es mentira. Él se basó en los informes de la NASA, que la temperatura global está en 1,5 grados. Y dijo Obama: el año 2014 ha sido el año de las temperaturas más altas que el planeta ha conocido en su historia. Y él dijo: ¿qué puede pasar? Si la temperatura sube a 2 grados, van a comenzar a derretirse las nieves de los polos. Oriente Medio, la mitad de África, muchas regiones de allí van a quedar desérticas. Chile, Argentina, Perú, que devienen su agua, que es tan buena, de las nieves que se derriten en la cordillera, son países que quedarían secos. Ahora, frente a eso, ahí estamos nosotros en medio de este problema. Es un problema que nos tocará sí o sí, pero miren el caso del avivamiento aquí, en el caso de este rey, Josías. Dios le dijo: mira, no te preocupes, aquí van a venir muchos problemas. Y hay mucho mal que va a venir sobre esta tierra donde tú estás. Pero, mientras tú seas rey, a ti no te tocará. Esa es otra consecuencia del verdadero avivamiento. Seguridad. Seguridad. Exactamente igual que los judíos cuando quedaron entrampados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Los egipcios veían una nube y era oscuridad lo que ellos veían. En cambio, los judíos veían la nube y era algo que los alumbraba. ¿Qué marcaba la diferencia? ¿En quién se estaba confiando y a quién se estaba obedeciendo? Por esa razón que Dios dice que cuando un país entra en un avivamiento, dice ahí en Segunda de Crónicas, dice: sanaré su tierra. Hay un grupo de científicos que escribieron un artículo muy interesante, y creo que ese fue el que se puso en el ágora que van a recibir hoy. Un grupo científico que dicen: solo Dios puede arreglar el cambio climático. Estamos parecidos a Venezuela, no solo Dios puede sacar este problema. Entonces, miren desde esta perspectiva. ¿Hemos tenido un verdadero avivamiento o hemos tenido destellos de avivamiento? El avivamiento que Dios quiere dar se detiene cuando la palabra de Dios no es el centro de nuestra vida y no es el regulador de nuestra conducta y de nuestra obediencia.
A veces nosotros evaluamos en nuestra vida qué es pecado y qué no es pecado, qué está bien y qué no está bien. Y siempre vamos a sacar la mitad más uno, aprobación. Pero el punto es, ¿qué dice Dios sobre mi vida? ¿Qué dice Dios sobre lo que yo estoy haciendo? Eso es lo que va a marcar un punto donde yo voy a caer de rodillas delante de Dios, reconociendo mi situación, confiando en Él y poniendo mi presente y mi futuro en las manos de Él, o simplemente no voy a disfrutar todo lo que Él tiene para mí. Cali necesita un avivamiento. Ahora la pregunta es, ¿quiénes de nosotros, qué iglesia va a estar dispuesta a ser el motor de eso? Eso significa dejar a un lado muchos proyectos personales. Significa dejar al lado mucho egoísmo, mucho egocentrismo. Significa dejar a un lado demasiada complacencia a veces con nosotros mismos, pensando que Dios es tan bueno que aprueba todo. Ahí está el futuro de sus hijos, de mis nietos, los míos ya crecieron. Ahí está el futuro de sus hijos y de mis nietos. Miremos otro ejemplo de avivamiento en la Biblia. Nehemías 8, 1 al 12. Nehemías 8, 1 al 12. ¿Ya lo encontró? Nehemías capítulo 8, 1 al 12. ¿Qué leemos ahí? En Nehemías 8, 1 al 12. Nehemías está en Jerusalén, el centro de la vida religiosa, el corazón del país. ¿Y qué ha pasado en Jerusalén? Los muros están derribados y el templo en ruinas. El pueblo dedicado a creer en otras cosas y la mayoría deprimidos y acabados, pensando que en cualquier momento, al no tener defensa en la ciudad, podrían ser arrasados. Y Nehemías, que no vivía ahí, sino era un funcionario importante del rey de Asiria, empieza a preocuparse por Jerusalén. Pero ¿qué hace que un hombre que está sumamente cómodo, está en un palacio, está al lado del rey, come de la comida del rey, va a todas partes con el rey, es parte del séquito real, está en la vida excelente, un ejecutivo de primera clase? ¿Qué lo hace interesarse por lo que está pasando en Jerusalén? Cuando leemos los primeros capítulos de Nehemías, encontramos que Nehemías estaba en oración y leyendo la palabra de Dios, leyendo la ley. Y estando allí en esa situación, Dios toca su corazón. La palabra de Dios toca su corazón porque la ley le está diciendo la importancia de lo que es el templo y la vida de obediencia a Dios. Y ahí él dice, pero Jerusalén está en ruinas. Y eso toca tanto el corazón que el avivamiento que hubo allí comenzó primero en el corazón de Nehemías. Va y habla con el rey y le cuenta. ¿Y por qué estás triste, Nehemías? ¿Por qué estás llorando? Esto y esto y esto está pasando con mi pueblo. La ciudad está en ruinas, el templo
está semidestruido, no hay seguridad y mi corazón está estrujado de dolor por esa situación. Fíjese el detalle, en un avivamiento, la palabra de Dios es lo que provoca la correcta visión de las cosas. Solo la palabra de Dios coloca la correcta visión de las cosas. Si Nehemías no hubiera partido leyendo la palabra, él hubiera dicho, bueno, estando yo contento, muérase la gente, ¿qué tengo que ir a hacer allá yo? Estoy aquí en el palacio. Solo Dios puede tocar un corazón y reblandecerlo y ponerlo en la sintonía con Él. A veces no valen ni los consejos ni las sugerencias, pero es ese contacto con la palabra de Dios que inicia el avivamiento primero personal. Y Nehemías decide ir y recibe respaldo del rey y le dan una orden, le dan una factura en blanco, llénala con todos los materiales que necesites. Y él llega con el corazón estremecido, optimista, confiado, lleno de fe. Con Dios vamos a reconstruir esto. ¿Y con qué se encuentra? El pueblo está deprimido, el pueblo está desmotivado, como que al pueblo no le importa, como que ya están decididos, venga lo que venga. ¿Y qué hace Nehemías? ¿Qué sucede para que el pueblo se levante, recobre ánimo, fuerza y se lance a la tarea? Está aquí, en Nehemías 8. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Imagínense. Al llamado de Nehemías, señores, nos vamos a juntar todos. Hay algo importante que les quiero decir. La plaza que está delante de la puerta de las aguas, una de las 7 puertas que tenía Jerusalén. Y dijeron a Esdras, el escriba. ¿Qué significa eso? Nehemías llamó al escriba, el encargado de mantener la ley vigente, lista para que la use el sacerdote o el rabino. Venga, a usted le toca hacer su tarea. Usted es el encargado de mantener la ley en el pueblo. Sáquela de donde estaba guardada y tráigala. Y se va a parar aquí. Y miren, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto duró la reunión? Por allí unas 10 horas. 10 horas, 11 horas, dice desde el alba. O sea, despuesito de la 1 de la mañana. Y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Tuvieron que hacerse un púlpito porque no había dónde. Templo no había. Sinagoga, ahí estaban también quizás derrumbadas. Al aire libre. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. ¿Quiénes eran estos? Los colegas escribas de Esdras, los encargados de la tarea de mantener la ley
que funcionara en las manos de quien correspondía. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 7. También estaban los levitas. Y los levitas, ahí están todos los nombres. Comenzaron a cumplir la tarea que habían dejado de hacer. ¿Cuál era la tarea? Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Fíjense, el libro de la ley es recuperado, es puesto en el lugar, es leído, y los profesores, los levitas, están en medio del pueblo. ¿Entendiste lo que dijo? ¿Te fijaste bien? O si no, yo te explico. Mira, ahí dice que estamos mal. Mira, ahí dice que deberíamos nosotros estar haciendo nuestro sacrificio, estar delante de Dios, arrepentirnos. Mira, ahí dice que Dios no nos ha abandonado. Y el pueblo comienza a cambiar su manera de pensar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, días santos a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Porque se habían dado cuenta que Dios no los había abandonado. ¿Qué era lo que había pasado? Ellos habían abandonado a Dios. Eso sucede en un avivamiento. Quizás muchos creían que estaban muy cerca de Dios y de pronto más de alguno estaba diciendo, esto que nos está pasando es la voluntad de Dios y tenemos que aceptarla y creerla. Pero lloran porque se dan cuenta que lo que está sucediendo es la consecuencia de su desobediencia. Y así como en los otros casos, se cumple lo que Dios ha prometido. Al corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Mas al altivo, al orgulloso, no lo va a mirar. No lo va a mirar. Así comenzó Nehemías a construir las bases de su tarea. ¿Cuál fue el resultado? Se venció la oposición, se reconstruyó el templo, un templo modesto, pero siguiendo los lineamientos de la ley. Se repararon los muros de la ciudad, volvió la seguridad al pueblo, volvió otra vez incluso hasta la comida al pueblo. A tal punto que Nehemías, si usted sigue leyendo, le dijo, no lloren más, este es un día para celebrar, así que vaya cada uno, tome sus porciones, cómala y denle al que no tiene también. Fue un día de celebración. Fíjense que el avivamiento allí tocó las personas, sus familias, la ciudad y la vida de la sociedad. ¿Y cómo comenzó? ¿Qué lo produjo? No lo produjo la pereza espiritual. No lo produjo la autoevaluación.
No ha aparecido un grupo diciendo, mire, se sabe Nehemías, siéntese, escúchenos, tenemos un eficiente plan para reconstruir todo esto. No. Lo produjo el impacto de reconocer que estaban lejos de Dios. Habían dejado la seguridad de Dios y esa era la consecuencia. Y finalmente, el último avivamiento que encontramos en el Antiguo Testamento, Habacuc 3, 1 al 2. Habacuc es quien mejor nos representa a nosotros. Los tiempos de Habacuc son similares a los que nosotros estamos viviendo. Son similares. Estamos mirando Habacuc capítulo 1 y en el versículo 12 creo que aquí estamos muy identificados con Habacuc. Esta es prácticamente la situación nuestra. Habacuc capítulo 1. Versículo 12. Dice Habacuc, es una protesta de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Venía la noticia que una gran nación iba a acabar con Israel. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc dice, ¿cómo es posible que se esté permitiendo esto que está pasando? Haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. En otras palabras, vamos a caer todos en manos del enemigo. ¿Y qué pasa? Dice Habacuc. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Parece que el mal está ganándole al bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué es lo que responde Dios? Está en silencio Dios. Capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por tanto, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc dice, aquí lo que hay que hacer es suicidarse. Aquí no hay nada que hacer. Mejor no seguir viendo todo esto que pasa. Y ocurre que Habacuc es justamente el profeta que Dios ha mandado en medio de esa situación para que dé una solución. Y Habacuc ve, mira y dice, aquí no hay nada que hacer. Y viene un gran enemigo y vamos a ser destruidos. De pronto Habacuc dijo, a lo mejor eso es lo que tú quieres, destruir todo esto. Yo estoy de acuerdo.
¿Se acuerdan que así pensaba un profeta llamado Jonás? Se sentó en primera fila en un monte. Voy a ver la muerte de los malos, cómo se van a quemar todos. Y ocurre que lo que él les habló, la palabra de Dios que les habló, los llevó al arrepentimiento y Dios perdonó la ciudad. En cambio, cuando nos vamos al capítulo 3, 1 y 2, ahí Habacuc despierta. Ahí Habacuc es avivado. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué encontró? Al ir a la palabra, al ir a la ley. Encontró lo que la ley dice. Yo soy Dios de dioses. ¿Hay alguien superior a mí? Allí leyó, no dice la palabra que si tú obedecieres y confiares en Jehová tu Dios, serás bendecido y nadie te podrá hacer frente. Y comienza a cambiar el corazón de Habacuc. La depresión, el pesimismo se transforma en confianza y la fe inunda el corazón de él. Y en esta oración mire lo que dice. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pide un avivamiento. Aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y él hace esa famosa declaración del versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Miren la situación en que estaba el pueblo. Eso no es un poema. Eso no es un poema. Eso es lo que está viendo. Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. ¿Y qué hace Habacuc después de eso? Cuando usted lee la historia de Habacuc, se levanta y comienza a predicar y animar al pueblo a que vuelva a tomar la ley como su guía de vida. Y la respuesta de Dios vino. Y la respuesta de Dios vino. Hemos visto 5 avivamientos. El último es el más parecido a la situación que nosotros tenemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar está bien. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Como dicen en Chile, ningún hediondo se huele. Alguien tiene que decirle, oye, estás oliendo mal. Y eso es lo que hace este libro. Este libro me dice si huelo a Paco Rabanne o huelo a otra cosa. Este libro es el que me dice cómo estoy, qué debo cambiar. Y va a tocar muchas veces mi orgullo. Porque me va a hacer reconocer que no soy tan bueno como yo digo. Pero cuando este libro me hace llorar e ir en arrepentimiento delante de él, el avivamiento que vendrá sobre otros comienza primero en mí. La palabra de Dios es la causa del avivamiento. El creerla, leerla, comunicarla y enseñarla
extiende el avivamiento. A eso es lo que Dios nos llama en este año. Por eso, si tú viniste por primera vez hoy día, si tu relación con Dios todavía no la tienes definida o clara, ¿qué te dice la palabra de Dios en Juan 3:16? Te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nunca has conocido al Señor, o no tienes clara tu relación con Él, puedes comenzar tu avivamiento. Y allí Dios te está diciendo, mira, yo te amo y te acepto tal como estás. Mi Hijo Jesucristo ha muerto por ti. Y tú no serás bendición para otros hasta que primero Dios no sea bendición para ti. ¿Cuántos creen que necesitamos ese avivamiento?